Buenos días. Hoy vamos a hacer un ejercicio de momentos resultantes de dos pares de fuerzas. En este caso vamos a observar lo que es esta imagen de aquí y vamos a empezar. Primero vamos viendo lo que es la descomposición de fuerzas en un plano cartesiano. En este caso, en el lado de aquí, por ejemplo, como podemos ver, vemos que al momento de descomponer vemos una contracción de fuerzas, pero eso no hace de que la misma barra gire, así que nosotros vamos a eliminar estos dos. Luego vemos de igual manera en este lado las dos fuerzas que descompuestas hacen como una contracción de la barra, pero de igual manera no genera ningún tipo de giro, así que también lo vamos a eliminar. Ok, ahora vamos a utilizar lo que son estas fuerzas de esta primera barra como la M1. Ahora, acá, ¿por qué sería M1? Sería el primer momento y el segundo momento. Ahora, no importa el orden, igual van a ser sumados para poder hallar un resultante. Entonces, como comentamos, aquí va a ser el primer momento. Entonces, utilizando estas fuerzas sería R1 y F1. Entonces, en R1 utilizamos lo que es la distancia entre las dos fuerzas, que en este caso son 4 pies. Entonces, colocamos aquí 4 Ft. Ahora, en la fuerza número uno sería lo que es el 80 libras, ¿no? Con el coseno del ángulo de la fuerza. Entonces, en este caso sería 4 quintos. Y por la descomposición que nosotros hemos hecho de las fuerzas. Ahora, esto daría como resultante, tenemos como resultante 64 libras. Ahora, vamos a utilizar lo que es la multiplicación, ¿no? De R con F para que podamos ver el primer momento. En este caso colocamos lo que es M1, que es igual. Ahora, ¿cómo podemos saber si es que es positivo o negativo? En este caso, vemos que la fuerza se está yendo como para el lado izquierdo, entonces sería antihorario. Regla de la mano derecha, cuando el pulgar está para este lado, quiere decir que es positivo. Entonces, lo colocamos. Ahora colocamos lo que es R, que en este caso es la distancia entre los dos puntos, por el resultante de la fuerza 1, que es 64. Y aquí ponemos que K es positivo. Ok. Ahora, entonces, el primer momento sería igual a 256 K. Ya tenemos el primer momento. Bueno, en el momento número 2 vamos a utilizar lo que es el lado de la otra barra, donde vamos a utilizar las fuerzas. Entonces, de igual manera, colocamos aquí lo que es R2, la distancia que se utiliza entre las dos fuerzas, que es 3 pies. Entonces vamos a colocar aquí. Luego, lo que es la fuerza número 2. En este caso, vamos a utilizar lo que es 50 libras, ¿ok? Por coseno de 30, ya que el ángulo de las fuerzas es 30 grados. Entonces aquí vamos a colocar 30 grados. Obviamente componente J. Entonces, aquí ya con el resultado obtenemos que es 43.3 J libras. Entonces, vamos a hallar el momento. Momento 2 sería igual. Acá vamos a utilizar la misma, en este caso lo que es el tema para saber si es negativo o positivo. Entonces vamos a utilizar lo que es el dedillo de la mano derecha según el pulgar. Vemos que esto directamente se va para, como ya que utilizamos lo que es la manera vertical, va para la mano, o sea, va en opuesto, o sea, va a ir en sentido horario. O sea, el dedo pulgar va a ir hacia adentro. Entonces, deducimos que es de manera negativa. Ok, ponemos lo que es R, que ya lo hemos dicho que es la distancia, que es Ft. Ok, multiplicado por la fuerza número 2, que ya lo llamamos, que es 43
0.3 JLB. Ok, y aquí por K. Entonces, al momento número 2 tenemos como resultante menos 129.9 K. Y hallamos lo que es la suma de fuerzas. El momento resultante. Entonces, el momento resultante es igual al momento 1 más momento 2. Entonces, el momento 1 obtenemos que es 256K. Lo colocamos aquí, reemplazamos. Y más el momento 2. Pero el momento 2 es negativo, así que vamos a colocar menos 129.9K. El momento resultante sería... El momento resultante sería 126.1K. Y así es como hallamos lo que es el momento resultante en esta figura, ¿no? De las dos barras. Bueno, vamos a seguir con el siguiente ejercicio, donde dice pesas de 100, 200 y 500 se colocan en una tabla ligera que descansa en dos soportes, como se aprecia en la figura. ¿Cuáles son las fuerzas que ejercen los soportes? O sea, nos pedirían esto y el de aquí. Entonces, vemos que aquí hay unas fuerzas verticales, ¿ok? Entonces, en los mismos soportes también colocamos unas fuerzas, pero serían unas fuerzas desconocidas. Fuerza desconocida A y aquí una fuerza desconocida B. Entonces vamos a colocar lo que es nuestro plano cartesiano. Entonces directamente aquí vamos a poner, aquí es y en la barrita sería X. Entonces vamos a aplicar lo que es el equilibrio total. ¿Por qué equilibrio total? Se basa directamente a lo que es equilibrio de traslación y equilibrio de rotación. En equilibrio de traslación vamos a usar lo que son la suma de fuerzas de X, que es igual a 0, y la suma de fuerzas que va directamente en Y, que es igual a 0. En este caso, como les repetí, no tenemos fuerzas en X porque no hay fuerzas horizontales, sino solamente verticales. Entonces, vamos a continuar con lo que es extraer las fuerzas directamente. Entonces, tenemos que las fuerzas verticales que van para abajo son 100, 200 y 500. Entonces, sería menos 800 newtons. ¿Por qué menos? Porque van directamente abajo. Ahora, tenemos lo que es las fuerzas desconocidas que van para arriba, que es la fuerza desconocida A del soporte A y la fuerza desconocida en B. Entonces, las colocamos. Y esto sería igual a 0. Ahora, no porque sea 800 vamos a pasar y ambos son 400, 400. No, porque recuerda que aquí hay lo que es 100 newtons, donde va el soporte A, donde es menos que el soporte B. El soporte B carga un poco más por las fuerzas que están hacia abajo. Ya terminamos, lo dejamos aquí nada más. Ahora vamos a lo que es el equilibrio de rotación, que es fácil de igual manera, pero vamos a poner lo que son dos puntos de rotación, que sería en este caso más recomendable en los extremos, ¿no? Que sería en el punto B. Entonces, aquí colocamos que la suma del momento B en rotación sería igual a 0. Entonces, continuamos. Vamos a tratar de que haya una rotación en esta barra, entonces tomando en cada fuerza. Entonces, según lo que es lo que es también para utilizar lo que es la fórmula, utilizaríamos que la fuerza por distancia es igual a la rotación. Entonces, en este caso aquí formamos un ángulo de 90 grados. Entonces, la fuerza de este lado de 100 newtons sería 100. Y la distancia hacia el punto de soporte que elegimos que es el B serían de 5 más 3 más 2, en este caso 10. Entonces aquí colocamos lo que es 100 newtons por 10 metros. En este caso va a ir positivo. ¿Por qué positivo? Porque vemos que, como le dije, va a rotar. Entonces
esto se va hacia abajo, la barra se va hacia abajo. Entonces sería un sentido antihorario, sería positivo. Ahora cogemos el punto desconocido de FA, el soporte de A. Entonces, esto va hacia arriba. De por sí sería negativo porque es un sentido horario. Ponemos fuerza A por la distancia. En este caso, la distancia de la fuerza A hasta el soporte B serían 8 metros. Y ahora seguimos con la siguiente fuerza, que sería 200 newtons. Sería más, porque va en sentido antihorario, por la distancia. En este caso serían 5 metros. Ahora vamos a utilizar lo que es el soporte, perdón, lo que es la fuerza de 500. De igual manera 500 por la distancia al soporte B, que serían 2 metros. Y aquí quedamos, ¿por qué? ¿Por qué no cogemos lo que es soporte B? Porque recuerda que el soporte B tiene una fuerza, perdón, tiene una distancia 0, así que fuerza por 0 o fuerza B por 0 sería 0, entonces lo dejamos ahí nada más. Y aquí solamente tenemos una incógnita que es FA, y esto lo igualamos a 0. Entonces, acá tenemos que es 1000. Aquí en 200 newtons por 5 es 1000. 500 por 2 metros es 1000. Entonces aquí tenemos 3000 newtons metros menos FA por 8 metros es igual a 0. Entonces esto de aquí lo pasamos. Una vez que nosotros pasamos, el 8 pasa a dividir. Entonces aquí sabemos que la fuerza A serían 375 newtons. Porque recuerda que aquí como pasa de la distancia, metros, se eliminan, solamente quedan. Ya tenemos una fuerza. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuáles son las fuerzas que ejercen los soportes? Que en este caso ya tenemos la fuerza A. Ahora, aquí volvamos a lo que es la fuerza de traslación. Vemos que ya tenemos la fuerza A, entonces serían, pasamos directamente a los 800. Fuerza A más fuerza B es igual a 800 newtons. Entonces aquí la fuerza A serían 375 newtons más fuerza B sería 800 newtons. Entonces pasamos a restar. La fuerza B sería 425 newtons. Y ya tenemos las fuerzas que nos piden. Y eso sería todo.